debe aparecer la leyenda de que se está grabando, pues sepan que nos estamos grabando, obviamente. Y pues el día de hoy quiero empezar preguntándoles si tienen alguna duda, alguna inquietud, cualquier comentario acerca de su ensayo. La actividad que dejamos la clase pasada y pues que todavía tienen por aquí chance para ir modificando o aclarando dudas. ¿Tienen alguna duda sobre su ensayo, alguna inquietud? No sé. Muchas gracias, Silvana. Igual nada más, si estás en contacto con tu compañera Diana Laura, nada más que lo reporte a coordinación, ya para que coordinación nos mande el justificante necesario, pues espero que todo bien con tu compañera Diana Laura. Muchas gracias. ¿Les decía, tienen alguna duda, alguna inquietud, algo sobre sus ensayos? ¿O todo va muy bien, viento en popa? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Ok, asumiré entonces que el silencio quiere decir que no tienen dudas ni nada sobre su ensayo. Ok, muy bien. Bueno, pues empezamos el día de hoy. Déjenme conectar mi computadora al cable. Estoy con el Wi-Fi, pero luego tiene un poquillo de inestabilidad. Lo voy a conectar al cable para no tener bajones de la señal. Ok, muy bien. Pues el día de hoy empezaríamos con el último tema del cuatrimestre. Ya con el tema que veremos el día de hoy cerramos todo lo que hemos revisado a lo largo de este cuatrimestre, y la próxima semana, es decir, el siguiente martes, tendríamos ya su examen final, ¿sí? En este examen final, pues tendríamos o se les evaluaría contenido de todo el cuatrimestre, ¿sí? Desde que empezamos la primera clase viendo modelos de comunicación, la comunicación interpersonal, intrapersonal, el triángulo de la significación, la retórica, todo eso y todo lo que hemos visto después de su primer examen parcial. Todo lo vamos a ver en ese examen final que se va a realizar en la siguiente clase, en horario de clase igual que la vez pasada. Se habilita el siguiente martes a las 9 de la mañana y se cierra a las 11 de la mañana, ¿sí? Igual yo voy a estar conectada aquí en la sesión de Microsoft Teams por si ustedes llegaran a tener alguna duda, alguna inquietud, algún problema técnico, sobre todo, poderlo solucionar de manera rápida, ¿no? Igual las mismas recomendaciones que la vez pasada, que verifiquen que su equipo esté en mejores condiciones, que su señal de internet también esté corriendo correctamente para evitar que se le cierre, porque les recuerdo que si se cierra el examen, se da por terminado. Entonces, para que tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas y puedan responder su examen sin preocuparse, ¿no? Que no tengan la cabeza en otras cosas que les distraigan, ¿sí? Entonces, sí, adelante, Osvaldo. ¿El próximo martes es? Sí, el próximo martes ya sería su examen final. Les digo, el día de hoy vemos el último contenido. Les recuerdo que las clases que tienen ustedes una vez a la semana, aplicamos examen un poco antes, para que yo, en la siguiente semana es el examen, y la que sigue, que es ya la última semana de clases, les doy sus calificaciones, ya calificación final, ¿sí? Juan Carlos, adelante. Solo era para avisarle que Mariana Vázquez está teniendo problemas con su computadora. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Igual, si estás en comunicación con tu compañera, que le tome capturas de pantalla nada más y que las mande a coordinación para pues el tema de justificación y todo eso, y que vean, ¿no? Que es un problema técnico, que no es que ya no se quiera conectar, y ya el coordinador nos lo hace llegar a nosotros como maestros. Muy bien. Ok, ¿alguna duda, alguna inquietud acerca de su examen, de fechas, horarios, etcétera? Y luego ya para empezar a ver el contenido de esta última clase. Juan Carlos, ¿se quedó levantada su mano? ¿O tiene alguna duda? Profesora. Sí, adelante. Perdón. ¿Va a dejar alguna guía o algo así? No.
Si ustedes quieren hacer un temario, son libres de hacerlo, pero no dejo guías, pues es todo el contenido que hemos visto. Si quieren, lo que podemos hacer ahorita es, terminemos de ver el contenido de la clase y entre todo el grupo armo un temario, nada más para recordar todos los temas que hayamos revisado. Y ya yo les digo, ¿no? Estoy al pendiente de que no se les vaya a pasar ninguno. ¿Les parece? Vale, gracias. De nada. Ok, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿No? ¿Todo clarísimo? Ok, muy bien. Pues si no hay más dudas, vamos con el contenido ya de la clase. Les voy a compartir mi pantalla. Les pido que me avisen ya que la puedan ver, por favor. Me dicen si les aparece. No sé si la puedan ver ya. Sí, Miss, ya se ve. Ok, muchas gracias. Voy a poner la presentación y me dicen, por favor, si la ven sin problema, que ya esté la presentación completa. Ahí les debe aparecer ya la portada que dice géneros periodísticos. No sé si la puedan ver sin problema o se haya quedado en la anterior. ¿Sí se ve? Ok, muchas gracias. Pues empezamos el día de hoy con este tema que se llama géneros periodísticos. Para abordarlo, quisiera saber si alguna o alguno de ustedes tienen idea de que sea un género periodístico. Y aquí sí les pediría si pudieran intervenir abriendo su micrófono, porque como tengo la presentación abierta, no puedo ver el chat y tampoco puedo ver si me levantan la mano, ¿no? Entonces, por favor, si me ayudan participando, dándose la voz ustedes mismos, ustedes mismas. ¿Saben qué es un género periodístico? ¿Se les ocurre qué será esto de los géneros periodísticos? ¿Nadie? Como de la sección de deportes y eso, o sea, no sé. Ok, más o menos. Ok, ahorita lo puntualizamos. ¿Alguien más? Pues como de las diferentes maneras que existe un periódico. O sea, puede ser, no sé, una reseña de tal cosa que pasó tal día o una crítica de algo, no sé. Ok, muy bien, sí, va más por aquí. Lo que mencionaba primero su compañero son más bien como las secciones que puede tener un medio informativo, ¿no? La sección de deportes, la sección de política, social, etcétera, ¿no? Y digamos que esa es como la clasificación temática. Y los géneros periodísticos van más allá o hablan más acerca de la forma en que nos comparten las personas que escriben, los periodistas o las periodistas, estos temas, ¿no? Puedo tener en la sección de deportes un montón de géneros periodísticos, una noticia, un reportaje, una columna, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver específicamente de qué se trata cada uno de ellos. Para poder conocerlos, primero es importante conocer lo que es una noticia. Y les acabo de cambiar la diapositiva, no sé si la puedan ver, si ven este cambio de qué es una noticia. No, Miss. ¿No se ve? ¿Siguen viendo la portada? Ok, déjenme leo otra vez con mi computador. Ay. Vamos a ver. Denme un minutito, voy a ver si
Y ahora sí me deja compartirlo. Lo voy a cargar la presentación aquí en el Microsoft Teams, como si fuera material de clase, y a ver si ahí me deja compartir la presentación sin problema. Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí, ok, muy bien. Esperemos que ya no tengamos problemas técnicos. Muy bien. Pues antes les decía de adentrarnos a qué es un género, los géneros periodísticos, tenemos que conocer qué es una noticia, ¿sí? Y la noticia tiene estas 3 características importantes. La noticia siempre es un suceso reciente, algo que acaba de pasar, que pasó el día de hoy, que pasó en la madrugada. Tiene otra característica, no solamente tiene que ser algo reciente, algo novedoso, sino tiene que tener interés social, ¿sí? No va a ser noticia que yo, por ejemplo, me haya comprado una botella de agua, ¿no? Pues eso puede ser un suceso reciente, pero no es de interés para la sociedad. Entonces, esa es otra característica de las noticias. Y la última es que tenemos cercanía con esa noticia, cercanía de la población, de la sociedad con esa noticia. Y esta cercanía puede ser una cercanía espacial, hablando, por ejemplo, que sea un hecho que sucedió en la colonia donde yo vivo o en el estado donde yo estoy, ¿sí? Será noticia para las personas que vivimos aquí en Querétaro, pues lo que sucede en Querétaro. No será noticia para las personas que vivimos aquí lo que sucede, no sé, en Perú, por ejemplo, porque no tenemos esta cercanía espacial, ¿sí? Como geográfica. Es algo que pasa lejos y pues no nos interesa. Será noticia un accidente automovilístico aquí, pero no un accidente en Perú, ¿sí? Porque no tenemos esta cercanía. Podemos tener cercanía también identitaria, es decir, sin importar las cuestiones geográficas, si nos identificamos o tenemos esta identidad cercana con lo que pasó, las personas involucradas en la noticia o en el hecho, se va a volver importante para nosotras o nosotros. Un ejemplo sería personas que a lo mejor viajaron a China y en China hubo un accidente, ¿no? Y dicen, pues hay 3 mexicanos o mexicanas involucrados ahí, ¿no? Entonces se vuelve noticia para las personas que vivimos aquí, incluso en México, porque tenemos cercanía identitaria. Decimos, le pasó algo a alguien que vive también aquí en México, o es mexicano o es mexicana, ¿no? Pasa, por ejemplo, ahorita tenemos cercanía de todo tipo con lo de la contingencia, ¿no? A lo mejor hay noticias que son de Europa, por ejemplo, o de otro país, pero que nos hablan del avance de la contingencia o de las vacunas. Entonces, tenemos esta cercanía también de alguna forma identitaria porque es algo que estamos viviendo a nivel global, que también pasa aquí, ¿no? Entonces, se vuelve de importancia o de relevancia porque tenemos esta interacción, no nos importa, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta aquí de cómo identificar una noticia. ¿No? No, ¿No? no. Gracias. ¿Se les ocurre una noticia ahorita? Que cumpla con estas características. Yo acabo de leer una, en la que se decía que estaban tratando de evitar la distribución de la vacuna de Johnson & Johnson por unos efectos secundarios de coagulación sanguínea. Ok. Eso podría ser un ejemplo. Ok, muy bien. ¿Qué características tiene? ¿Cumple con los 3 elementos que acabamos de ver?
¿Es un suceso reciente? Sí, Ok, muy bien. ¿Es de interés social? sí. Claro. ¿Y tenemos algún tipo de cercanía con esa noticia? Pues me parece que aquí no se han estado repartiendo esas vacunas, pero si llegara a pasar, pues yo creo que sí sería de cercanía. Ujú. Y yo diría que sí, porque pues estamos esperando, ¿no? Por la contingencia, por todo lo que hemos vivido en este último año, cualquier cosa que nos informen de los avances o de los retrocesos, pues sí nos genera o tenemos esta cercanía, ¿no? Muy bien, buen ejemplo, Estefanía, muchas gracias. Ok, ¿alguna duda? No, ¿verdad? Ya que tenemos aquí establecido a qué le vamos a llamar noticia, ya sabemos que no cualquier cosa es noticia, ya sabemos que la Revolución Mexicana no es noticia porque aunque es un hecho de interés para la sociedad y con el que tenemos cercanía, no es algo reciente, ¿no? Ya sabemos qué es o qué no es noticia. Vamos a conocer algo que se llaman las fuentes informativas. Las fuentes informativas son las fuentes que utilizan las periodistas o los periodistas para obtener su información. Cuando estamos leyendo a lo mejor en un portal en internet, a lo mejor en una red social, si ustedes tienen personas que consumen, personas cercanas que consumen a lo mejor todavía periódico, o están viendo las noticias en la tele, o la están escuchando por el radio, pues escuchan que a lo mejor el periodista, hay una persona ahí dando la noticia, ¿no? Y te está informando qué pasó. Esta persona que nos está informando obtiene la información de diferentes fuentes. Las fuentes informativas pueden ser desde una persona, porque a lo mejor está en este accidente de tránsito, en este hecho de tránsito, y va y le pregunta a la persona involucrada, ¿no? Y de ahí obtiene la información de lo que pasó. A lo mejor consulta un documento, comienza a investigar en alguna dependencia pública o en algún documento que emitieron alguna asociación, etcétera, ¿no? De ahí esa es otra fuente informativa. Las encuestas que hace el INEGI o estudios de opinión que hacen organizaciones internacionales, también son fuentes informativas. Las leyes, un video que subió a lo mejor algún usuaria de internet, etcétera, ¿no? Todas estas son ejemplos de fuentes informativas de donde las periodistas o los periodistas obtienen su información y que nos comparten después a través de los diferentes géneros periodísticos. Aquí les pongo ejemplos, ¿no? Les digo un censo del INEGI, un policía, el testigo de un delito, un decreto presidencial. Ahorita las conferencias del presidente en la mañana, todas esas son fuentes informativas de donde nos informan lo que está pasando a nosotros y a nosotras como sociedad, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí de lo que es la fuente informativa? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, Miss. Ok, muy bien. Bueno, ya conociendo lo que es una noticia y las fuentes informativas, ahora sí nos vamos a los diferentes géneros periodísticos. Y existen dos tipos de géneros periodísticos, dos grandes clasificaciones. La primera son los géneros periodísticos informativos. Los géneros periodísticos informativos tienen como propósito informar, así como su nombre indica, a lo mejor es redundante, pero solo le interesa que la sociedad conozca lo que sucedió. Informa la noticia, el hecho, ¿sí? No emite juicios de opinión para nada y utiliza un lenguaje o utiliza palabras objetivas. Jamás un género periodístico informativo va a emitir un adjetivo calificativo, un juicio de valor ni nada de eso, ¿sí? Les repito, lo importante para este tipo de géneros es informar lo que sucede, decirnos, hubo un accidente. Si me ayudan a llamar al micrófono, por favor.
para no generarnos aquí el eco. Muchas gracias. Les decía, lo importante es decirnos que hubo un hecho de tránsito en 5 de febrero y que hubo tantas personas involucradas, ¿no? Por el otro lado, o dentro de la otra gran clasificación de los géneros periodísticos de opinión, están estos géneros periodísticos que son los de opinión, lo que hacen es compartirnos la opinión acerca de una noticia. Aquí ya no nos van a informar qué sucedió, qué pasó, qué hecho se dio, sino emitir una opinión acerca de esa noticia, ¿sí? Lo importante no me interesa informar, sino convencerte de una postura, ¿no? Los géneros periodísticos de opinión son géneros más, o son textos más como argumentativos, donde te voy a demostrar por qué opino esto acerca de esta noticia. Y aquí evidentemente se utiliza un lenguaje subjetivo y sí se emiten juicios de valor, ¿no? Está la noticia de se robaron una fuente radioactiva y hay alerta en tantos países de la República, ¿no? Y en el género de opinión a lo mejor es una crítica donde te hablan acerca de la seguridad que hay alrededor de este tipo de fuentes, ¿no? Radioactivas. Y es una crítica y te dicen, ¿cómo es posible que cuando se transporta material peligroso no exista la seguridad adecuada que garantice la seguridad del país, ¿no? Y ya empieza ya a cuestionar y a evaluar lo que sucedió. No interesa informar y no convence, ¿sí? Y tenemos tres tipos de géneros informativos y 3 tipos de géneros de opinión. Los géneros informativos son la noticia, el reportaje y la entrevista, y los géneros de opinión son el artículo, la columna y el editorial, ¿sí? Y son los 6 que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Miss. ¿No? Ok, muchas gracias, Fernanda. Bueno, pues vamos a ver entonces los géneros informativos. El primero es la noticia. La noticia la podemos identificar, se llama así, este género informativo se llama noticia. La podemos identificar porque responde a estas preguntas. Responde a la pregunta, ¿qué pasó? ¿Quién o quiénes estuvieron involucrados? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y a veces nos responde hasta por qué. Este género utiliza una sola fuente informativa. Si acaso 2, no más. Es decir, la persona que está escribiendo esta noticia solamente fue y le preguntó a un funcionario público, o solamente fue y le preguntó a una policía, o solamente revisó un decreto presidencial, etc. ¿Sí? Solamente una fuente informativa, máximo 2. Y su lenguaje siempre es objetivo. Aquí les pongo como ejemplo esta nota que dice: en Querétaro adquieren 12 cápsulas de aislamiento para trasladar a pacientes con COVID. Y este es el texto de la noticia. Leyendo la noticia, ¿responderá a estas preguntas que les comparto yo aquí del lado izquierdo? ¿Qué me dicen? Pues sí, no, porque te está preguntando como qué pasó. Pues en Querétaro adquirieron cosas. Ajá. Igual quién, pues Querétaro. O sea, se iba respondiendo como cada pregunta. Ok. Muy bien. Vamos a tratar de identificar quién adquirió esas cápsulas. ¿Se lee? ¿Se alcanza? Es el gobierno estatal, ¿no, Miss? Ajá, el gobierno estatal. Muy bien. ¿Cómo las adquirió? Pues con una inversión. Sí, podemos darla por buena, ¿no? Que nos hable que se pagaron, que superó el 1,000,000 de pesos, ¿no? ¿Dónde pasó esto? ¿Cuándo? En Querétaro. Ajá, en Querétaro. ¿Cuándo? Supongo que por la fecha que está hasta arriba, como por el 2 de abril.
Ajá, fue el 2 de abril de hace un año. Discúlpenme, ahorita ya no sería noticia porque ya pasó un año, pero digo, para el ejemplo como tal, pues sí, la estructura nos sirve, ¿no? Muy bien. Y nos dice por qué, nos responde la pregunta por qué. Pues sí, ¿no? Porque dice se protegerá, bueno, más bien, con este equipo se protegerá el personal de salud. Dice, también hay una parte donde dice evitar la exposición al virus que causa la enfermedad para proteger, etcétera. Muy bien. Aquí yo les preguntaría, la persona que escribió esta noticia, ¿a quién le preguntó esta información? ¿Cuál es su fuente informativa? ¿Cómo la identifica? Su fuente fue gobierno estatal, ¿no? Ajá, ¿por qué? Es correcto, esa es la fuente. ¿Cómo sabemos que esa es la fuente? Pues porque a ellos les llegaron como todas las cosas, ¿no? Ajá. Y aparte, aquí en el tercer párrafo dice, el gobierno estatal dijo, ahí, con esa frase, con esa oración podemos ver quién es mi fuente, el gobierno estatal. El gobierno estatal es quien me está informando, ¿no? A lo mejor aquí no es tan explícito que nos diga si fue la Secretaría de Salud del gobierno estatal o quién fue, ¿no? Pero ya sabemos que surge esta información de esa dependencia. A lo mejor fue un boletín, a lo mejor una rueda de prensa, etcétera. Pero quien da esa información es el gobierno del estado. Muy bien, hasta aquí alguna duda. ¿Se está cumpliendo con un lenguaje objetivo? ¿Se nos está informando de manera objetiva? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que su objeto de esta noticia es informarnos que se adquirieron unas cápsulas para el aislamiento de las personas con COVID. Y no hay ningún juicio de valor, no es como que digan el responsable gobierno del estado, porque utilizar la palabra responsable o el desobligado o el flamante o ese tipo de cosas, esos ya son juicios de valor. Y aquí no hay ninguno. Entonces se está cumpliendo con informar lo que pasó de una manera objetiva. Muy bien. De aquí nos vamos al siguiente género informativo, que es el reportaje. El reportaje cubre también las mismas preguntas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Pero la gran diferencia con la noticia es que utiliza 3 fuentes informativas o más, ¿sí? No solamente se queda con lo que dijo gobierno del estado, sino también va y le pregunta al delegado o la delegada de la Cruz Roja, y también va y le pregunta a personas que ya tuvieron COVID, y también va y entrevista a paramédicas y paramédicos, y también se pone a investigar con la empresa que fue la que surtió o la proveedora de las cápsulas, etcétera. Porque lo que le interesa es profundizar sobre esa noticia. ¿Sí? El género periodístico del reportaje es un género de investigación, porque pues quiere conocer o quiere dar a conocer las diferentes aristas de una misma noticia, ¿sí? Y igual, lo que busca pues sigue siendo informar. Aquí yo les pongo el ejemplo de una noticia, no sé si la llegaron ustedes a escuchar, sobre la estafa maestra. Fue un reportaje que hizo el medio de comunicación que se llama Animal Político, donde estuvo investigando diferentes desvíos de diferentes dependencias de gobierno. Aquí el título de una sección de su reportaje, porque toda una página especializada en esto, dice: el gobierno contrata empresas fantasmas y desvía más de 3.4 mil millones de pesos. Y aquí hay un poco del contenido de esa noticia.
¿sí? Les comparto un poco, sobre todo para aprender a identificar las fuentes. Aquí este reportaje tiene también textos como narrativos. Aquí dice: Francisco no está en su casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno, que apenas rebasa los 40 años, confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad solo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad. Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos que su empresa ganó en contratos firmados en poco más de 2 años. Si hubiera tenido todo eso, no estaría aquí, pero acepta que firmó unos papeles. Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero la empresa era de ellos y lo de nosotros era prestación del servicio, ¿no? Aquí todo esto lo narra o lo comparte Francisco, ¿no? Que es una persona involucrada a la que parece que pusieron a su nombre una empresa que no existe. Esa sería la primera fuente informativa, ¿no? Y aquí viene más información. La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron tal cantidad de dinero del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones y que se reportaron en las cuentas públicas de 2013 y 2014. Aquí, por ejemplo, ellos o las personas que escribieron este reportaje también consultaron las cuentas públicas del 2013 y del 2014. ¿Sí? También tienen conocimiento de la Ley General de Adquisiciones porque pueden señalar que la violan. Entonces aquí ya tenemos más fuentes informativas, ¿no? Que ellos o ellas están utilizando para conformar este texto, ¿no? Dice: el fraude no queda en la violación a la ley, hay tantos millones de pesos que desaparecieron, etc. Por acá, si nos vamos a la imagen de la derecha, empieza a narrar las universidades involucradas, ¿no? La del Estado de México, un fondo de investigación científica y tecnológica, la Autónoma del Estado de Morelos, la del Carmen, etc. Dice: el mismo procedimiento se emplea desde el 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente y hasta la fecha, el gobierno federal había firmado 2.061 convenios que involucran 3.668 millones de pesos. Aquí las personas nos están diciendo que obtuvieron esta información a través de solicitudes de información. Las solicitudes de información son una forma que nosotras y nosotros tenemos como sociedad de pedir información a cualquier dependencia pública. Si ustedes quieren saber el presupuesto, cuánto se gasta de la Secretaría de Salud aquí en Querétaro, tienen el derecho de solicitar esa información, ¿no? Entonces, estas personas hicieron uso de ese derecho a través le llaman solicitudes de acceso a la información, y obtuvieron todos estos datos. Y aquí más abajito nos empiezan a hablar un poco más a detalle de qué fue lo que consultaron. Dice: una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se concentró en 73 convenios incluidos en las cuentas públicas de 2013 y 14 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen. Es decir, aquí ya que revisaron 73 convenios, tenemos 73 fuentes informativas, ¿no? Entonces, esto nada más es como un ejemplo de todas las fuentes informativas que utilizan los reportajes para tratar de darle profundidad a la noticia que se quiere compartir, ¿sí? Por aquí les voy a compartir otra nota que a lo mejor no puede ser como más sencilla para identificar las fuentes informativas. Aquí yo les puse con amarillo las que podemos señalar como tales. Dice: Querétaro en el top 5 nacional de empleos en mercadotecnia y comunicación digital según la OCC Mundial. Aquí esta información es de la OCC Mundial. A lo mejor consultaron un documento o entrevistaron a la presidencia o etc. Pero esa información es de OCC Mundial. De este lado, del lado izquierdo, dice: de acuerdo a la Secretaría, me parece, es que no alcanzo a ver porque me tapa un recuadrito que tengo aquí, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Esa sería otra fuente informativa.
Aquí abajito dice identificar y analizar 20 agencias de publicidad y comunicación. Fue una tarea, una actividad que hicieron el equipo que redactó este texto, y eso lo toman también como una fuente informativa, su propio estudio, y por acá las proyecciones de la Comisión Nacional de Vivienda, ¿no? Dicen, en estas últimas, una oportunidad de negocio importante para las agencias de publicidad, ya que de acuerdo a, bla, 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 y ya nos da la fuente, la Comisión Nacional de Vivienda. ¿Sí? Entonces, recordemos que los reportajes tienen 3 fuentes informativas o más. Hasta aquí, ¿alguna duda de cómo identificar las fuentes informativas? No, Miss. ¿No? Ok. Les pongo en el examen de identificar fuentes informativas y sacan 10. ¡Sí! Tal vez 9. Tal vez no. Bueno, ok. Vamos a seguir igual. Si surge alguna duda más adelante, la trabajamos. De aquí ya tenemos la diferencia entre una noticia y un reportaje. Ahora vamos con las entrevistas. Las entrevistas tienen relevancia noticiosa porque en general nos informan o nos comparten lo que piensa, lo que dice, lo que vive una persona que esté involucrada en algún hecho o en alguna noticia. ¿Sí? Les voy a compartir aquí una entrevista que ya está viejita, pero me parece que nos ayuda como a reconocer este formato de género periodístico. Si lo identificamos como algún tipo de texto, es un texto de diálogo entre el periodista o la periodista y la persona relacionada con esa noticia. Puede estar escrita como un diálogo o como una narración. Digo, yo les pongo de ejemplo esta entrevista que ya es viejita, es de hace 11 años, pero me parece que nos ayuda a ver de manera clara los diferentes formatos de entrevista. Y es una entrevista que hizo Julio Scherer, que es un periodista de la revista Proceso, y en ese momento le hizo la entrevista a El Mayo Zambada. Mayo Zambada, pues es una persona relacionada con cuestiones de narcotráfico en México, ¿no? Y aquí tenemos este primer recuadro donde empieza con una narración. Viajamos en una camioneta, seguidos de otra. La segunda desapareció de pronto y ocupó su lugar una tercera. Nos seguía constante a 100 metros de distancia. Yo sentía la soledad y el silencio de un paisaje de planicies y montañas. Por veredas y caminos sinuosos ascendimos una cuesta y de un instante a otro el universo entero dio un vuelco. Sobre una superficie de tierra pisonada y bajo un techo de troncos y bejucos, habíamos llegado al refugio del Cap. Cotizada su cabeza en millones de dólares, famoso como el Chapo y poderoso como el colombiano Escobar, en sus días de auge, zar de la droga. Ismael Zambada me recibió con la mano dispuesta al saludo y unas palabras de bienvenida. Tenía mucho interés de conocerlo. Muchas gracias, respondí con naturalidad. Y aquí ya vemos cómo se está estableciendo el diálogo tal cual. En la segunda parte, aquí podemos seguir viendo como la interacción y el diálogo que hay. Dice, he leído sus libros y usted no miente, me dice. Detengo la mirada en el capo, los labios cerrados. Todos mienten, hasta Proceso. Su revista es la primera, informa más que todos, pero también miente. Señáleme un caso, etcétera, ¿no? Y aquí ya vemos cómo está el diálogo, donde no necesariamente es pregunta y respuesta, sino se retrata el diálogo con naturalidad. Digo, hay otras noticias o otras entrevistas, a lo mejor en revistas especializadas, en revistas de deporte, de salud, donde sí se escribe tal cual, pregunta-respuesta, ¿no? A lo mejor es la entrevista con una doctora experta en cuestiones de física nuclear, y entonces te ponen ahí la pregunta que se le hizo como tal acerca de un fenómeno, de un hecho, de una nueva tecnología, y la respuesta que dio la doctora, ¿no? Y qué otra pregunta le hicieron puntual, y la respuesta de la doctora, tal cual. Les digo, esa es una forma. Y esta que está aquí es otra forma, que es un poco entre crónica, entrevista, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí.
¿no? ¿Todo claro? Todo claro, Miss. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues nos vamos entonces, ya este sería el último género periodístico de este tipo, y nos vamos entonces a los siguientes géneros, que son los géneros de opinión, donde lo que nos interesa es dar a conocer la opinión de algo que sucedió. Y el primer género que vamos a ver aquí es el artículo. Y el artículo tiene como característica que alguna persona experta en el tema, ya sea alguien de la academia, alguien que investiga, que tiene experiencia laboral, que fue a lo mejor testigo de un hecho, algún funcionario o funcionaria pública, publica o nos da su opinión, ¿sí? No es como que cualquier persona quiera dar su opinión sobre algo, no. Tiene que tener expertise de cierta forma, ¿no? Les digo, puede ser expertise por la experiencia, la investigación, cuestiones laborales, etc. Y el artículo es una publicación, no es la opinión de esta persona experta en el tema de forma esporádica, es decir, no es que publique de forma regular en el periódico, no es que tenga su segmento de manera regular en el programa de radio o en el de televisión, sino que a lo mejor invitaron a esta persona porque pasó algo, es experta o experto, y ya no vuelve a aparecer, ¿sí? Y el lenguaje evidentemente es un lenguaje subjetivo, pues porque está tratando de convencernos acerca de algo, transmitirnos su opinión sobre una noticia, sobre algo noticioso, un hecho reciente de interés social, con el que tenemos algún tipo de cercanía, y pues evidentemente es también un texto argumentativo. Aquí yo les pongo de ejemplo este texto, donde podemos ver quién escribe. Para empezar, ¿quién es la persona que está escribiendo? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿No ven quién escribe el texto? ¿Quién? Creo que de hecho es Peña Nieto. Sí, Peña Nieto es quien está escribiendo el tema. ¿Cuál es su expertise? Pues en ese momento era el presidente de México y estuvo presente en ese hecho, ¿no? Eso digamos que le da la calidad de persona que puede hablar como experta sobre ese tema, ¿no? Independientemente de cuestiones como académicas, etcétera, era más bien como el puesto que tenía en ese momento. ¿Escribe de forma esporádica? Pues sí, porque su principal función era en ese entonces ser presidente de México. No es como que se dedicara a escribir en el periódico cada semana. Le invitaron a escribir en ese momento porque se había dado una cumbre, la cumbre de la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Tiene lenguaje subjetivo? Leen ustedes el texto y pueden ver lenguaje subjetivo. ¿Quién me dice? No, Pues yo no veo tiene, lenguaje subjetivo. ¿No? ¿Por qué? porque está hablando de datos en concreto, o sea, de hecho da cifras y todo, no, es como más técnico. Ok, muy bien. Sí nos está dando hechos, nos está compartiendo lo que pasó en Jalisco, donde estuvieron en Puerto Vallarta, involucrados diferentes países. Esas son cuestiones objetivas, evidentemente, ¿no? Son cosas que podemos comprobar, son cuestiones tangibles de alguna manera. Pero sí tiene lenguaje subjetivo. Desde el momento en el que dice o incluye palabras como, al inicio aquí les subrayé, más moderna, eso ya es un juicio de valor. Más moderno, más moderna según quién. Más eficaz y flexible según quién. ¿En comparación con qué? Eso es un juicio de valor.
porque es algo subjetivo. Si hubiera considerado, a lo mejor es una integración con 7 países, que busca comunicación a través de cuestiones a distancia y con un software de tal tipo, eso es algo objetivo que se puede comprobar. Pero el hecho de que empiece a utilizar adjetivos calificativos como moderno, eficaz, flexible, eso ya es algo subjetivo. Aquí incluso nos dice la Alianza del Pacífico, uno de los mayores referentes de integración regional, mayor referente según quién, ¿no? Con respecto a qué. Eso sigue siendo subjetivo. Aquí incluso dice la magnitud de nuestra influencia como bloque, eso sigue siendo también algo subjetivo. No nos está dando con datos esa magnitud, no nos está diciendo, bueno, es que esta alianza son 7 países, a diferencia de las otras alianzas que existen en el mundo que no pasan de 3 países, o esta alianza que va a durar por 50 años, a diferencia de otras alianzas que duran 10 años, ¿no? Eso ya nos daría a nosotras y nosotros como lectores, pues un margen para comprobar, para corroborar con datos objetivos, pero el hecho de que no nos dé esos datos, sino solamente esos adjetivos calificativos, ya son juicios de valor, ¿sí? Entonces les digo, desde el momento en que podemos identificar estos adjetivos calificativos, ya podemos señalar que está utilizando lenguaje subjetivo, ¿sí? No sé si queda claro o a lo mejor queda todavía alguna duda. Sí, sí queda claro. ¿Sí? Ok. Si no, de todas formas, ahorita vamos a ver. Este es el artículo. Vamos ahora con la columna. Me dicen si ya la pueden ver porque como que se me traba un poco la presentación. No sé si ustedes ya puedan ver ahí la diapositiva de la columna. Ya se ve mi. Sí, Gracias. Muchas gracias. La columna tiene las mismas características que un artículo. Es una persona también experta en el tema, con estas características que ya les compartí. Tiene lenguaje subjetivo. La gran diferencia entre una columna y un artículo es que la columna sí se publica de forma periódica. Se encuentra de manera recurrente en el medio de comunicación. Es decir, yo ya sé que la persona que escribe la columna El cine o el séptimo arte va a escribir cada viernes en ese periódico o va a salir su sección cada viernes en el programa de radio o en el programa de televisión. Y yo ya sé que puedo encontrar su contenido ese día en ese medio, ¿sí? Esa sería la característica principal de una columna. A veces, como tiene esta característica de periodicidad, pueden tener un título, ¿no? La columna que se llame, les decía, El séptimo arte, y ya sabemos que nos va a hablar de las películas que se estrenan cada viernes, o se estrenaban cada viernes, ¿no? Y pues sigue siendo la transmisión, obviamente, de una noticia o de un hecho de interés social. Les voy a compartir aquí algunos ejemplos. Aquí ustedes me dicen, ¿tendrá o podrán ustedes identificar si este texto es un texto que se escribe de manera periódica o esta persona escribe de manera periódica? Sí, porque dije columnas anteriores. Ahí está, con eso, ¿no? Ahí ya nos dijo, escribió antes una columna que se llamaba Por el bien de todos, quedémonos en casa, y antes en qué desconfío cuando se habla de un virus, etcétera. Y la de ese momento, la de esa semana, era el confinamiento no es bueno para todos los hogares. ¿Tendrá lenguaje subjetivo? A ver, díganme si tiene lenguaje subjetivo.
Pues podría ser porque como que está dando muchos, o sea, como no un dato en específico, sino como muchas cosas, o sea, por decir, no implica los mismos riesgos para una persona que vive sola, que vive con una pareja o una familia nuclear, o sea, como que está dando muchos como ejemplos. Y yo les pediría, por ejemplo, en esta columna en específico, desde el título ya nos está diciendo cuál es su postura acerca de un tema. El confinamiento no es bueno. Es decir, que no es bueno ya es un juicio de valor. No es bueno para todos los hogares. Nos va a compartir ahí cuál es su postura, de la que a lo mejor nos va a tratar de convencer a lo largo de este tema, ¿sí? Esa sería como la primera, como la primera señal, ¿no? Y pues ya a lo largo del texto puede que utilice elementos más objetivos, pero también subjetivos, ¿no? Cuando nos dicen México hay 9.5 millones de hogares donde conviven en el mismo espacio físico, hijos, padres, abuelos, ¿sí? Eso es un dato objetivo, nos está dando una cifra que se puede comprobar, ¿no? No, si nos dijera en México hay muchísimos hogares, ese muchísimos ya es algo subjetivo, porque es muchísimo según quién, en comparación con qué, ¿sí? Aquí dice en el párrafo de arriba, mientras el confinamiento es una buena política sanitaria, aquí dice buena política, ya está calificando esa política sanitaria como buena para imponer barreras al contagio comunitario, ¿no? Eso ya es un juicio de valor. Ok, no sé si quede alguna duda hasta aquí, alguna inquietud, algo que quieran comentar. ¿No? Todo clarísimo. Sí, o no. Sí, Miss. Ok, muchas gracias. Muy bien, pues de aquí nos vamos al género periodístico de opinión, que es el editorial. Déjenme. Bueno, antes de ir a la editorial, aquí les dejo otro ejemplo de las columnas. Yo les decía, hay columnas que tienen su título propio, ¿no? Aquí en el periódico La Jornada, las columnas generalmente tienen su título en específico. Está aquí la columna del astillero, así se llama esta columna, Astillero, que es escrita por Julio Hernández López, que está aquí abajo, y estos son como los subtemas de su columna Astillero. Aquí está la columna de esta otra persona, Miguel Ángel Rivera, que se titula Clase Política, ¿no? Y ahí en ese mes solo había escrito la columna de Caballada Flaca en AM. Aquí está esta otra que se titula Dinero y esta otra que se titula México S.A. Y estos son los títulos que podemos identificar en estas columnas. Y de ahí pues ya nos vamos al último género periodístico de opinión, que es el editorial. El editorial tiene como característica que da la opinión, pero de un medio de comunicación. A diferencia de la columna y el artículo que dan la opinión personal, es la opinión de la persona que está escribiendo, el editorial es la opinión del medio de comunicación, ¿sí? Puede ser la opinión respecto a una noticia importante y puede estar firmada por la dirección del periódico, es decir, por el director o la directora, ¿sí? Y muchas veces tiene el título de editorial, como este ejemplo que les comparto aquí, hasta arriba dice editorial, ¿sí? Y es común encontrarlo si pensamos en medios impresos, en las primeras páginas. Está el directorio de un lado y el editorial está arriba, ¿sí? Entonces, sigue compartiendo la opinión, pero la opinión representada del medio de comunicación. En este caso sería la opinión del semanario Tribuna o la opinión de lo que piensa el periódico La Jornada o el Universal o el Heraldo, no sé, ¿no? Les repito, digamos que es como una opinión institucionalizada de alguna manera, y las otras dos que acabamos de ver es la opinión personal. La persona que escribe es la persona que se hace responsable de ese texto.
No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, maestra. No, ¿No? maestra. Ok. Bueno, vamos a ver si es cierto. Ahorita les voy a pedir que hagamos un ejercicio en el que en equipos de 5 personas, no me acuerdo si para el análisis de oradores también fueron equipos de 5 personas, si es así pueden utilizar el mismo equipo, me van a investigar un ejemplo de cada género. Una noticia, un reportaje, una entrevista, una columna, un artículo y un editorial. Y les voy a pedir que identifiquen, que trabajen esos textos e identifiquen qué características les permiten a ustedes decir que este texto es un editorial o el texto anterior es un artículo, ¿no? ¿Qué es lo que ven que fue el que revisamos en esta presentación? ¿Sí? Les voy a dar unos 25 minutos. Yo creo que es tiempo suficiente para que encuentren por equipos un ejemplo de cada género y lo compartimos aquí en la clase, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? No, Miss, todo bien. Ok, muy bien. Entonces les doy 25 minutos para que empiecen a trabajar por equipos y nos volvemos a conectar 10:25. Yo sigo aquí conectada evidentemente para cualquier duda o inquietud que surja. Y 10:25 voy a empezar a preguntar al azar ahí en la lista del grupo para que compartan sus ejemplos, ¿sí? Voy a apagar mi micrófono para que no les genere tampoco ruido. Si quieren preguntarme algo, ya saben, yo estoy aquí disponible. Perdón por la pregunta, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo puede repetir? Porque se cortó el internet en el momento en que lo dijo. Perdón si no puede. Ok, no te disculpes. Les pido que por equipos de 5 personas investiguen o compartan un ejemplo de cada uno de los géneros periodísticos que vimos y que señalen qué características les permiten ponerlos en esa clasificación. Es decir, me van a compartir un texto y me van a decir, esta es una noticia, y que me digan si responde a las preguntas, si el lenguaje es objetivo, cuál es su fuente informativa, todas las características que vimos de cada género que les permite a ustedes identificar, ¿no? Que sea una noticia, un reportaje, etcétera. Les pido o les sugiero que se vayan directamente a algún medio de comunicación de su preferencia y que ahí, o sea, se pongan a buscar qué es lo que comparten y hagan esa clasificación, ¿no? Porque si me ponen en Google ejemplos de noticia, todos me van a traer el mismo ejemplo y no se van a acercar a los verdaderos textos, ¿no? Sino a un ejemplo que va a estar creado con todas las características para que le puedan identificar. Entonces, sí, de preferencia, que se vayan y consulten medios de comunicación reales, ¿no? El que quieran ustedes. Sí, no sé si queda alguna duda. Profe, los géneros son noticias, reportaje, editorial, columna y artículo, ¿no? ¿Son esos nada más? Y entrevista. Ah, ok. Gracias. De nada.
Muy bien, ¿cómo van? ¿Ya listas y listos? No sé si haya algún equipo que quiera ofrecerse como voluntarios, voluntarias, para compartir uno o dos de sus ejemplos. Nosotros. Ok, adelante. Ahí está. Bueno, esta es para nosotros un ejemplo de noticia. Okay. Porque solo hay una fuente informativa que viene acá abajo, que es a través de un comunicado. Tiene el lenguaje objetivo del por qué se está, y bueno, y responde las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ok. ¿Podrían señalarme quién es o de dónde proviene la fuente informativa de esta noticia? O sea, el qué, quién, o sea, sí, ¿de dónde obtiene la persona que escribió, el periodista o la periodista, esta información? ¿A quién entrevistó? ¿Qué documento consultó? A través de un comunicado de la comunidad estudiantil. Ok, perfecto. Muy bien señalado. Buen ejemplo. ¿Quieren compartir alguno otro de los géneros que identificaron? Que para nosotros fue un reportaje. Okay. También cumple con las preguntas de qué, cómo, cuándo y todo el rollo. Okay. Profundiza más en la, digamos, en la noticia, que lo está haciendo más adentrado y de que está buscando de varias fuentes. Está diciendo de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Organización Mundial de la Salud, demás. Vamos a ver si hay una fuente más. Ok, cumple con 2. Bueno, no veo otro al momento, pero... Ok. Digo, otra clave, evidentemente, para identificar reportajes es la extensión, ¿no? A la agenda de la ONU. Muy bien, la OMS, el Banco Mundial. Muy bien, me parece que también es un buen ejemplo. ¿Quieren compartir algún otro? Ya que estamos. Entonces fue lo que encontramos respecto a una entrevista, porque la mayoría eran como videos. Okay. Entonces esto fue lo que encontramos, que pues en sí le están como, digamos, el diálogo, no tal cual, de que como lo habíamos visto, que punto y que los guiones y todo eso, pero pues aquí están como, por ejemplo, aquí que dice risas, pues se ve que sí es como en el momento que estaban hablando. Sí, es correcto. Y aquí está el formato pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Está bien. Muy bien, buen ejemplo. Buen trabajo. Muchas gracias. ¿Algún otro equipo que quiera compartir y ahora que nos comparta de los géneros de opinión? A ver qué equipo quiere compartir. Si no, pues lo selecciono de aquí, de la lista. A ver, equipo de quién está por aquí. Equipo de Esaú. ¿Están por ahí? No, nadie está con su compañero Christopher Esaú. Le pongo en asistencia porque no está.
Ok, a ver, ¿quién más en la lista? Equipo de su compañera Adriana Bausa. Miss, como yo me metí un poquito tarde a la clase, de hecho le iba a mandar un mensaje por Teams, pues nada más llevo 2, o sea, lo estoy haciendo sola. Ah, ok. Entonces he buscado la noticia y la entrevista. Ok, compártenos tu noticia, Adriana, en lo que Esaú por ahí se alista. Muy bien, no te preocupes. Mientras tu compañera nos comparte su noticia, vayan alistando sus ejemplos, sobre todo de géneros de opinión, por favor, Esaú. Ahí voy, ahí voy. Sí, gracias, Adriana. Maestra, no me deja compartir, no sé por qué, o sea, no me aparece el cuadrito para compartir, pero quiere que le diga de qué es la entrevista y así para que... Ok, sí, si quieres, y si puedes compartir, si es por ejemplo una imagen, a ver si te lo deja compartir en el chat. Bueno, le puedo tomar una captura y la mando en un ratito al chat, más que tarda tantito. Sí, está bien. Bueno, la entrevista es a un doctor que se llama Miguel y pues es el formato de pregunta y respuesta, ¿no? Así de que, ¿por qué eligió la carrera de medicina? Y pues ya él, pues da así como la respuesta. Luego le preguntan cómo fueron sus inicios, qué recuerda de su internado. Igual contesta, y por ejemplo citan algunas de sus palabras así de que, pues entre comillas, ¿no? De que la medicina ha cambiado mi vida, ¿no? Y pues nada, viene la persona, bueno, es una entrevista larga, viene la persona que lo entrevistó y el año en que se subió la entrevista. Ok, muy bien. Y de noticia, ¿mandé? Sí, sí, adelante. Ajá, de noticia, pues es un periódico que se llama Aristegui Noticias y habla sobre el COVID. Entonces, pues viene que está hecha con base en un estudio que lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Y pues ya citan igual como palabras de varias personas y pues tratan un solo tema y pues ya igual ponen como la gráfica de pues el estudio que se realizó para la noticia. Y pues ya, nada más. ¿Cuáles serían las fuentes informativas o la fuente informativa? Pues, ¿cómo que la fuente informativa? ¿De dónde sacaron la información para la noticia? Ajá. De un estudio que realizó la Organización Mundial de la Salud en este año, en el 2021. Ok, muy bien. Muy bien, Adriana. Igual cuando puedas, nos compartes tus ejemplos aquí por el chat. Nada más sí, mis ahorita le tomo captura. Ok, muchas gracias, Adriana. Muy bien, Christopher, por ahí si ya está listo tu equipo, adelante. Me dices, o alguien también de su equipo, si su compañero tiene por ahí problemas de conexión, también puede compartirlo a alguien más de su equipo. Miss, ¿de qué fue que pidió el ejemplo? De los géneros de opinión, por favor. Ahí voy, esperen. Gracias. Su compañero anda batallando con el internet. Y mientras platíquenme si les fue difícil encontrar los ejemplos e identificarlos o fue sencillo relativamente. Ahorita enviamos la imagen al chat. Pues, bueno, nosotros nos dividimos como nada más los géneros y pues como que a nadie le costó, o sea, no fue como que hayamos tenido algún problema de que, ay, pues no lo encontré o así. Y bueno, nuestro
el de opinión es sobre estudiantes que van a recaudar fondos en un mercadillo. Y pues es como de, bueno, es una persona hablando de que pues profesores y alumnos de pues de un colegio pues que van a hacer como campañas pues de organizaciones y así pues para recaudar fondos y y esto va a servir para la construcción de pozos en India y Benín. Y a ver, espera, creo que no se manda la foto. Ok, sí, todavía no la veo. Okay, ¿y este de qué género es? Pues es como un artículo. Ok. A ver, estoy esperando por ahí a ver si se carga o se puede compartir. ¿Y qué opinión estaría compartiendo? ¿Cuál es la opinión de la que nos quieren convencer? Ah, ya se ve. Pues no lo dice como tal, pero, o sea, leyendo ya el artículo, es de que pues que a fin de cuentas es pues por una buena causa y como que pues también aparece como, o sea, el por qué debería de ser apoyado pues esa idea y pues aparece ahí así como de que pues apoya esa iniciativa. Ok, aquí digo de primera mano, por el título y todo eso, me parece más bien como una noticia o dependiendo del número de fuentes como un reportaje. Tendríamos que ver primero si lo que quiere decirnos es compartirnos el hecho de la recaudación de fondos, y a lo mejor lo que implica esta recaudación, o nos quiere dar su opinión de la recaudación de fondos. Que diga, ay, es una recaudación muy útil, que va a hacer una diferencia para las personas de tal lugar, etcétera, ¿no? Ahí ya estaremos viendo una opinión. Pero si solo nos dice, los estudiantes van a recaudar fondos en el mercadillo para juntar tal número de cosas, cuyo objetivo es tal, según tal, cuyo objetivo es ayudar a tal cosa, o sea, que no sea la opinión o que no sea de la voz de quien escribe, sino de la voz de los involucrados, ahí ya sería una nota o un reportaje, dependiendo del número de fuentes. Pero te digo, habría que leerlo como con detenimiento, ¿no? Así como de primer vistazo, te digo, sin leerlo con profundidad, me parece más bien que es como una noticia. Pero te digo, habría que leerlo, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿cuál es la opinión clara? En los géneros de opinión podemos leer de manera como, pues clara o como de manera sencilla, ¿cuál es la opinión respecto a este hecho? Te digo, no se expondrán las manualidades. Te digo, toda esta información me parece, a ojo de buen cubero dicen, como informativa, no de opinión. Ok, muchas gracias. ¿Nos comparten algún otro género, por favor? Igual si tienen algún otro de opinión para igual identificar, que no haya ahí más dudas. Yo encontré uno de Editorial Miss, pero déjeme ver si puedo mandarle una foto al chat. Ok, muchas gracias. Porque no sé por qué no les deja compartir. Deberían poder compartir. Miss, le mandé las mías al chat, pero me puedes decir si se ven porque no me aparece. Sí, Adriana, ya se ven. Gracias. En las dos, no de que a ti. Si les tuviera que dar como algún tip, por ejemplo, para identificar con mayor claridad los géneros, primero tendríamos que identificar, ¿este texto me quiere informar de manera objetiva o este texto me quiere convencer de algo o me comparte una postura subjetiva?
Y ahí ya hacemos esta clasificación, bueno, ¿es informativo o es de opinión? Y ya una vez identificado, nos vamos a ver, bueno, si ya vi que es informativo, veo cuántas fuentes tiene o qué es lo que me está compartiendo. ¿Es un diálogo de una persona que es famosa o es noticiosa por algo? ¿O me está compartiendo una nota con una fuente o una noticia con más de 5 fuentes, ¿no? Y ahí ya puedo hacer la clasificación. ¿Es entrevista? ¿Es artículo? Digo, ¿es entrevista? ¿Es noticia o es reportaje? O si identifico que me está compartiendo, me está tratando de convencer de una postura, de una opinión, pues ya sé que es género periodístico de opinión, utiliza elementos subjetivos, adjetivos calificativos, y de ahí veo, a ver, se ve que es una columna, a lo mejor tiene un título en específico y un subtítulo, se publica de manera periódica, ¿hay algo que me diga que se publica de manera periódica o no? O representa la opinión que diga esté firmado por la dirección de un medio de comunicación y no por una persona, y ahí sé que es un editor, ¿no? Ok, por aquí ya nos comparte Marlene sus ejemplos, y si nos puedes platicar de ellos, Marlene, por favor. Bueno, es de una editorial. Bueno, viene como en rojito editorial y aparte tiene un nombre en específico, que es las reformas que pide Bruselas. O sea, ahí como que pues sí, los del editorial hacen un comentario sobre lo que está pasando en Bruselas por lo, bueno, que piden, ¿no? Por lo cómo está la pandemia y todo pues el dinero que han ido perdiendo, invirtiendo y ese tipo de cosas. Okay. Entonces, pues sí me parece como que, pues era, aparte que tenía pues ahí el de editorial, pero aparte pues tenía un título en específico, ¿no? Que estaba pues hablando de qué era lo que iba a tratar esa opinión del editorial. Ok. Muy bien, muchas gracias, Marlene. Les digo, buen ejemplo tan sencillo como crisis editorial, ¿no? Muy bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? O sea, con esto que acabamos de ver, con los ejercicios que ya hicieron ustedes por equipo, ¿tendrían la capacidad ya para identificar diferentes géneros? Si yo, por ejemplo, en el examen les pongo textos y les pido identifica qué género periodístico pertenece, ¿tendrían ya las herramientas para hacerlo? ¿O queda alguna duda? O que me digan, esto no me queda claro. ¿No? Todo clarísimo. Ok, asumiré ese silencio como que no tienen dudas. Y entonces empezaría o les pediría que pudiéramos hacer como el temario de manera como rápida y sencilla. Les voy a compartir una página aquí en el chat. Es un link para Jamboard, es una herramienta, como pizarrón colectivo, donde les voy a pedir a ustedes que empiecen a escribir esto del temario. Lo voy a compartir aquí en la pantalla igual, para que vean lo que van a estar escribiendo. No sé si ya les aparezca mi pantalla, que esto es el Jamboard, ¿sí? Con el link que les acabo de compartir, ustedes van a tener acceso y pueden escribir. Les pido que vayan escribiendo todos los temas que revisamos desde el día 1 del cuatrimestre, para que de menos vayamos enlistando y lo tengan en cuenta a la hora de estudiar. Aquí yo, por ejemplo, pongo esta nota adhesiva y ya ahí aparece temario. Y les pido, pues, obviamente a ustedes que vayan construyendo y vayan escribiendo todos los temas de los que se vayan acordando. Mientras más específicos y específicas sean, mejor, ¿no? Si, por ejemplo, se acuerdan del tema de características del orador o de la oratoria, a ver, ¿cuáles son esas características? Claridad de propósito, claridad de ideas, claridad de expresión, ¿no? Ok, ahora voy a hablar de las habilidades del orador. Ok, pues que tenga manejo del nerviosismo, actitud asertiva, la proyección, etcétera, ¿no? Ok, voy a poner el tema de la retórica.
¿Qué elementos tenía la retórica? Ah, el logos, el etos y el patos, ¿no? O la estructura del discurso. O nos vamos a cuestiones de la oración. Ok, ¿qué de la oración? Pues ahí les pido que vayan construyendo y yo les voy revisando, ¿no? Les voy diciendo, falta esto, o acuérdense de agregar esto, como para irles orientando, ¿no? Digo, aquí ya alguien nos está ayudando. Les pido a todas las demás y a todos los demás que ayuden para generar este temario de manera colectiva. Igual, si les empieza a surgir alguna duda, pues la podamos revisar de una vez. En lo de la significación, muy bien. Significante, significado y referente. Acuérdense que teníamos dos tipos de significados. ¿Cuáles eran esos dos tipos de significados? Connotación y denotación. Ajá, sí, el significado connotativo y el denotativo. Acuérdense que el connotativo son las cuestiones subjetivas, las experiencias, cuestiones culturales, y el denotativo, las cuestiones objetivas, comprobables, que están en el diccionario. Estructura del discurso, muy bien. ¿Qué elementos tenía esta estructura del discurso? Los modelos de comunicación también por ahí faltan. Lo que hayamos visto ahorita de cuestiones escritas, ¿no? La fórmula de bebé también muy bien. Miss, eso es nada más como para ver qué temas hemos visto y de ahí aclarar dudas para la hora del examen, ¿o cómo? Sí, es un temario. Digamos que hagamos una lista de todo lo que hayamos revisado, y si ahorita les surge alguna duda que dicen, ay, como que esto no me acuerdo, o esto no me quedó claro incluso desde el examen anterior, podamos revisarlo. Comunicación interpersonal, muy bien. Les digo de la oración, también que vimos de la oración, de las oraciones subordinadas, de los textos, los tipos de textos, párrafos. Y ahorita también obviamente en el examen va a venir lo de los géneros periodísticos que acabamos de ver. Les digo por ahí que nos ayuden. Hay varias personas por aquí escribiendo muy bien. Muy bien. Comunicación interpersonal, intrapersonal. Les digo, si alguien recuerda que tuvo algún problema en el examen pasado con algún tema, diga, oye, esto no me quedó tan claro, o esto me costó trabajo a la hora de verlo ya en cuestiones pues más prácticas, lo podemos ver ahorita, ¿no? El examen se va a realizar o tiene una dinámica muy parecida al examen que ya hicieron, tiene reactivos tipo EGEL, en el que pues les voy a presentar como textos, ¿no? O cuestiones más prácticas para que ustedes identifiquen o pongan en práctica todo lo que ya vimos, ¿sí? No son cuestiones teóricas, no les voy a preguntar cuáles son los elementos de la fórmula de Weber, ¿no? Sino más bien cuestiones más prácticas. Les digo, muy parecido al examen que ya hicieron en la primera sección del cuatrimestre, va a ser una dinámica muy similar, ¿sí? Vimos también las características del ensayo, que ya ustedes están realizando su propio ensayo. Oraciones simples, muy bien. ¿Cómo están compuestas las oraciones simples? El uso de las comas, ahí si me dividen sujeto y predicado en una oración simple, ya saben que está mal. Estamos dividiendo el sujeto de lo que decimos que hace, pues no tiene sentido. Recuerden también los ejercicios que hicimos, de los ejercicios de redacción, donde tenían ustedes que subordinar o utilizar nexos, la construcción de párrafos, todo eso. ¿Qué más? ¿Qué temas nos faltan aquí? A ver, son más de 40 personas en la sesión y veo no más de 10 personas escribiendo. Ok.
Muchas gracias por aquí. Ya empezaron, incluyeron los elementos de la comunicación no verbal, muy bien. La kinésica, proxémica, el paralenguaje. Muy bien, las definiciones. ¿Qué más? ¿Qué otros temas hemos visto? Oraciones subordinadas. Acuérdense qué signos utilizamos para subordinar, cómo los utilizamos. Cómo sabemos que estamos subordinando de manera correcta. Cómo identificamos una oración subordinada. Acuérdense que las oraciones subordinadas dependen de la oración principal, que están entre los signos de subordinación, de las comas, de los guiones medios, del par de paréntesis. También los tipos de texto, Miss. Los tipos de textos por aquí todavía no los incluyen. ¿Cuáles eran? No tenemos los textos narrativos, los argumentativos, los descriptivos, qué tipos de descripción vimos, la pictórica, la topográfica, la cinematográfica, los párrafos, los tipos de párrafos también, los párrafos de transición, los introductorios, les digo las características del ensayo, ¿no? El ensayo, qué características tenía, la construcción de la tesis, cómo sé que una tesis está bien escrita. Muy bien, ahí más o menos. Les digo, todavía me parece que faltan esto de los tipos de textos. Por ahí a lo mejor alguien lo está redactando ahorita. Las características del ensayo. No, pero en general, pues digo, es un examen que va a tener o va a evaluar todos estos elementos de manera práctica, ¿no? Ya que se pongan ustedes a estudiar, piensen en eso, en cómo lo vimos incluso en los ejemplos o en los ejercicios que hayamos realizado, ya sea como actividad en clase o como tarea. ¿Sí? Ok, ¿tienen alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto, de su evaluación, de su examen? Si no hubiese más dudas, digo, ya son 10:53, ya yo sé que ya se tienen que partir a sus otras clases. Si no hubiese más dudas, les pido ya que me pongan su nombre aquí en el chat, por favor, para el pase de lista. E igual si tuvieran alguna inquietud, ya sea en la construcción de su ensayo o en algún tema de los que revisamos, que digan, híjole, no tengo seguridad de este tema y quieren preguntarme, ya saben, con gusto lo pueden hacer. Y si no hay más dudas, pues ya son libres de retirarse para irse a sus siguientes clases. Y pues nos vemos, nos conectamos el siguiente martes ya para su examen final. Ok, Miss, muchas gracias. Adiós, Miss, lindo día. A ustedes, igualmente, gracias. Maestra. Sí, adelante. ¿Ahorita puedo hablar con usted? Sí, claro. Maestra, que tenga un día. Gracias, de nada. Miss, solo tengo una duda rápida. Sí. ¿Cuál es tu duda? ¿La próxima semana ya es el examen? Sí. Ah, ok. Sí, recuerden, el examen en el horario de clase de 9 a 11. Ok, gracias, Miss. Miss, sí. Los ejercicios que hicimos ahorita no se los vamos a mandar a un lado. No. Me interesaba que pusieran en práctica todo lo que vimos ahorita y que salieran dudas, ¿no? Más bien ese era como el objetivo del ejercicio, con que lo hayan compartido por aquí, si tuvieran oportunidad, está bien. Gracias. De nada. Muy bien, voy a dejar de grabar. Maestra, Sí, adelante. Yo le quería decir que